Muchos intentan evitar el fracaso porque creen que muestran incapacidad, pero en ciertos momentos pasa algo distinto. Lo que realmente molesta es descubrir cuánto tiempo se estuvo avanzando hacia algo que ya había perdido sentido. Y mientras se insiste en continuar, ciertas señales empiezan a quedar fuera de lugar, porque a veces el límite aparece para mostrar que seguir igual ya estaba alejando de lo importante desde hace tiempo. A veces el fracaso aparece después de años de esfuerzo constante. Todo parecía correcto desde afuera, todo seguía avanzando sin parar, y aún así algo empezaba a sentirse lejos. Entonces aparece una verdad difícil de mirar. Muchas decisiones se tomaban para demostrar algo, no para realmente quererlo. Y cuando eso finalmente se nota, ciertas prioridades cambian por completo, aunque todo alrededor siga igual. En algunos casos, el fracaso tarda tanto en aceptarse porque obliga a reconocer algo incómodo. Ciertas elecciones nunca terminaron de convencer desde adentro, pero seguir daba cierta tranquilidad, porque cambiar implicaba mirar demasiadas dudas juntas. Entonces uno sigue justificando etapas completas, aunque algo ya no cerraba del todo, y de a poco mantener una dirección equivocada empieza a molestar más que detenerse a revisarla. Muchas veces el fracaso no aparece de golpe. Empieza mucho antes, en ciertos cansancios repetidos, en respuestas rápidas o en la sensación constante de estar funcionando sin entusiasmo. Pero todo sigue moviéndose y eso hace más fácil ignorarlo, hasta que finalmente algo se rompe y aparece una verdad importante. Adaptarse demasiado también puede alejar de lo que antes sí tenía sentido de verdad. Hay quien transforma el fracaso en una actuación silenciosa. Sigue hablando igual, sigue mostrando seguridad y sigue manteniendo rutinas antiguas, aunque desde adentro ya nada acompañe del mismo modo. Porque durante mucho tiempo, parecer convencido resulta más fácil que revisar ciertas decisiones. Y mientras tanto, algunas partes propias empiezan a quedar lejos, hasta que llega un punto donde continuar igual empieza a sentirse imposible. Con el tiempo, el fracaso también muestra algo que muchas veces pasa desapercibido. Uno puede acostumbrarse tanto a cumplir expectativas ajenas que termina perdiendo referencia de lo que realmente quería. Entonces aparecen dudas nuevas frente a decisiones simples, porque durante años casi todo venía definido desde afuera, y cuando finalmente algo deja de funcionar, aparece espacio para notar cuánto deseo propio había quedado afuera. Durante ciertas etapas el fracaso permanece presente porque nunca se dijo realmente cuánto estaba afectando. Todo seguía funcionando hacia afuera, las conversaciones seguían normales y las obligaciones continuaban igual. Pero desde adentro ciertas reacciones empezaban a cambiar y ahí uno entiende algo importante. Ignorar durante años lo que molesta no hace desaparecer nada. Solo hace que ciertas señales aparezcan después con más fuerza. De a poco el fracaso obliga a mirar algo que antes resultaba más fácil evitar. Muchas decisiones importantes nacían del miedo a decepcionar. Entonces, ciertas elecciones parecían correctas aunque nunca daban tranquilidad real. Y mientras uno intentaba mantener esa dirección, el cansancio empezaba a crecer sin explicación clara. Porque cuando casi todo depende de aprobación externa, cualquier resultado termina sintiéndose insuficiente después de un tiempo. En ocasiones el fracaso molesta tanto porque rompe una imagen que llevaba años construyéndose. Todo estaba organizado alrededor de cierta forma de mostrarse fuerte, capaz o seguro. Y cuando algo sale mal, aparece una sensación difícil de ocultar. Gran parte de esa seguridad dependía de que nada cambiara demasiado. Entonces uno empieza a notar cuánto miedo había detrás de ciertas decisiones que parecían completamente firmes. Hay momentos donde el fracaso deja de verse únicamente como pérdida y empieza a mostrar otra cosa. Cuánto esfuerzo se estaba usando para evitar cambios necesarios. Porque mientras todo seguía funcionando, ciertas preguntas quedaban pendientes durante años. Y aunque nada parecía romperse del todo, algo empezaba a sentirse lejos
cada vez con más frecuencia, hasta que finalmente detenerse resulta menos molesto que continuar ignorándolo. Muchas veces el fracaso revive recuerdos que parecían superados, situaciones viejas, críticas antiguas o etapas donde uno aprendió a relacionarse consigo mismo desde la desconfianza constante. Entonces, cualquier error actual parece confirmar ideas que llevaban tiempo guardadas, pero de a poco aparece algo importante. Repetir esa mirada antigua también mantiene abiertas formas de tratarse que hace tiempo deberían cambiar. A veces el fracaso muestra cuánto control se intentaba mantener sobre todo. Cada decisión debía salir perfecta, cada resultado debía evitar dudas y cada paso tenía que dar tranquilidad. Pero vivir así termina cansando porque cualquier cambio empieza a sentirse amenazante. Y cuando finalmente algo sale distinto, aparece una verdad difícil de evitar. Controlar demasiado también impide descubrir nuevas direcciones posibles. En ciertos momentos, el fracaso deja de sentirse únicamente negativo cuando uno empieza a revisar qué estaba buscando realmente. Porque muchas veces el objetivo original ya había perdido sentido mucho antes de terminar mal. Pero seguir avanzando parecía más simple que reconocerlo. Entonces aparece cierta claridad importante. Continuar solo por costumbre también puede dejar partes importantes fuera de lugar durante demasiado tiempo. Llega un punto donde el fracaso deja de verse únicamente como una caída y empieza a entenderse de otra manera. Ya no hace falta usarlo para castigarse ni para explicar cada duda actual, porque ciertas etapas terminan mostrando límites que antes no se querían mirar. Y cuando eso finalmente se acepta, aparece algo distinto. Más claridad para elegir desde lo que realmente importa ahora.